Continuamos con la información internacional. La geopolítica preocupa día a día. Se está incubando una tercera guerra mundial. Vamos a hablarlo con Alberto Ruscolequier, doctor en economía. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te voy a pedir si me puedes levantar un poquito el retorno y nada más. ¿Todo bien? Todo bien, Alberto. Complicado porque cada noticia hace más ruido en la geopolítica. Es así, y esto va a tener inevitablemente un efecto en la economía mundial. Veamos, en realidad el día de hoy, por ejemplo, se está analizando en Israel, por ejemplo, cambiar el paradigma de guerra. Cambiar el paradigma de guerra quiere decir concretamente, está mucho más cerca de la autoridad política de Israel de finalmente entrar en el Líbano, porque la única manera de combatir a Hezbollah es volver a restablecer ese colchón de seguridad que había sido establecido ya en el año 2006, cuando terminó la Segunda Guerra del Líbano, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que era la 1701, que establecía que Hezbollah no podía avanzar más allá del río Litani. Entonces, entre el río Litani e Israel se iba a provocar una especie de zona colchón de seguridad. Y supuestamente esta zona colchón iba a ser controlada por las Naciones Unidas y destacó ahí una fuerza llamada UNIFIL, que la verdad que esta fuerza no hizo absolutamente nada, en realidad prácticamente permitieron que Hezbollah siguiera haciendo lo que se le ocurra, y finalmente tenemos una situación en la cual en el norte de Israel hay cerca de 75.000 israelíes evacuados y aparte los que hay en el sur. Entonces la situación es insostenible Claro. porque los días de bombardeo siguen creciendo y hoy precisamente hubo una embestida muy fuerte de las fuerzas de Israel sobre el Líbano. La verdad que el hecho de que hace 48 horas Irán dijo que en el caso de desatarse una guerra con el Líbano, que esto es probable, no digo seguro, pero es lo más probable, porque inevitablemente la situación no va a poder ser mantenida mucho más tiempo, los bombardeos constantes desde el Líbano hacia Israel, inevitablemente va a implicar entrar las Fuerzas Armadas de Israel sobre el Líbano. ¿Qué dijo Irán? Irán dice que en este caso lo que va a hacer es mandar y alentar, que ya lo está haciendo, eventualmente combatientes, llámese desde Yemen para que vayan a la frontera del Líbano para combatir contra Israel, también a milicianos y combatientes desde Afganistán. Recordemos que en Afganistán está manejado el Talibán, y cualquier elemento del ISIS o llámese como se llame, para que Israel tenga multifrente de combate. Ahora, Quiere decir, Alberto, se supo la semana pasada, me lo comentaste vos, que los problemas vienen navegando hacia el Líbano. ¿Qué pasa con los Estados Unidos y su flota? mira, la flota de Estados Unidos está ya muy cerca de Haifa. La verdad que la situación es lo siguiente. Enviar la flota, que es la segunda vez que Estados Unidos lo manda desde el 7 de octubre, recordemos que a los días posteriores del 7 de octubre mandaron el portaaviones nuclear norteamericano como una manera de decirle a Irán, atención, tratemos de que esta situación esté entre Hamas y el Estado de Israel, porque si Irán llega a intervenir, Estados Unidos no va a quedarse con los brazos cruzados. Recordemos también que cuando hace un par de meses, Irán atacó a Israel, la verdad que Israel también fue defendido por Jordania, por Arabia Saudita, por Gran Bretaña y por Israel. Pero el enfrentamiento en el caso que llega a ocurrir va a ser de mucha mayor dimensión. Y esto hay que tener en cuenta que Hezbollah tiene un poder de fuego 10 veces superior al de Hamas. Y esto lo digo porque la cantidad de misiles allí almacenados, los armamentos de última generación, que por lo menos última generación con respecto a lo que tenía Hezbollah en el año 2006, esto ya ha evolucionado enormemente. Entonces, la cantidad de los elementos, la belicosidad y el hecho de que, la verdad que Irán va a querer jugar su ficha, pero fíjate vos que Irán se mueve siempre con los proxies. Lo que pasa que recordemos que si es que Israel llega a entrar al Líbano, la situación va a quedar para mucho y muy largo. Va a haber mucho daño para Israel, seguramente, pero hay analistas militares que dicen, con los cuales me he comunicado del exterior, que dicen que en el caso que llegue a suceder esto, la verdad que el Líbano va a quedar como una playa de estacionamiento. Esto es algo tremendo, porque si vos Claro. te pones a considerar que cuando hablamos de Medio Oriente, ya estamos hablando de una madeja de países que van a estar involucrados directa e indirectamente. Vamos a No lo, menos cierto, claro, vamos a lo no menos cierto. geopolítico. Alberto, ¿qué pasa? ¿Es una invasión a ese país? ¿Qué va a pasar con el Correcto. resto del mundo? ¿Qué va a decir? Porque entrar al Líbano, cuya frontera no es Israel, no es gratis para cualquier país, es una invasión territorial.
¿Sabes qué pasa? La Fuerza Armada de Israel dice, ¿quién está invadiendo? Si yo estoy soportando 200 misiles por día, dice, si a otro país del mundo le tiran 1 o 2 misiles por día, ¿qué haría cualquier país del mundo? ¿Estaría esperando digamos, la comprensión del mundo o estaría poniendo las fuerzas del ejército para defender al Estado? Entonces acá ya tenemos que tener en cuenta que el Líbano en realidad no está gobernado por las autoridades políticas. El dueño del Líbano es Hezbollah. Hezbollah, que es el que se traduce como el Partido de Dios, tiene un poder de fuego mayor que el ejército libanés. Entonces hay que decir esto, y hay que decir que Hezbollah es el proxy que va a obedecer y obedece órdenes absolutamente de Irán, que independientemente Irán ya dijo y lo dice públicamente, lo que quieres hacer es destruir Israel. Y esto es Claro. importante saber, que en realidad la guerra que se está librando no es una guerra de territorio. Israel no tiene ningún tema con No, respecto al no. Líbano. Esto es como el No TEC, es un tema. elimine el jugador de la derecha o elimine el jugador de la izquierda. Es prácticamente lo que en el mapa se quiere plantear, eliminar al otro. Eh, Alberto, te quería preguntar, porque lo leí y dije, se lo tengo que preguntar a Alberto, obviamente te lo iba a mandar el fin de semana, pero preferí que no. Argentina entrando a la OTAN. Mira, Argentina solicitó ser un miembro aliado de la OTAN. Como si fuera un socio invitado, se propuso. Lo Después de que lo de pasa que Malvinas, Claro, Malvinas, Milei quiere mostrar que el compromiso de Argentina es con Occidente y que obviamente que desde el punto de vista geográfico Argentina no tiene nada que ver con la OTAN, pero quiere mostrar a Occidente que, bueno, quiero estar en el concierto de las naciones, por eso quiero estar rodeado con los líderes mundiales y quiero además hacer pruebas de amor. Eventualmente incluso Milei sugirió que se envíen cierto tipo de armamentos o municiones directamente para ayudar a Ucrania. Y esto provocó una respuesta del embajador de Rusia aquí en Buenos Aires, cuando dijo que se mostró totalmente decepcionado, porque los lazos entre Rusia y Argentina históricamente son muy buenos, y él dijo, no veo por qué Argentina se tiene que involucrar en un conflicto. claro. Y esto también es un tema grave, pero también es cierto, y el tema en Rusia, el tema es otro de las fuentes de conflicto que hacen temer también una escalada muy fuerte mundialmente. ¿Por qué? Porque la verdad que tenemos que considerar que Putin no va a ceder, porque ya lo dijo y lo reafirmó, él no va a ceder, por lo menos en estos tiempos, 3 territorios que ya los incorporó como repúblicas dentro de la Federación Rusa. Hoy son 24 repúblicas, agregó 3. En el año 2014 agregó la península de Crimea, que era de Ucrania. Y posteriormente a la invasión agregó Lugansk y Donetsk. Quiere decir de que cualquier negociación que eventualmente va a tener que ser, eventualmente en algún momento habrá una negociación política, Ucrania tendría que aceptar, digo yo, ¿aceptará o no aceptará que estos territorios ya nunca más van a pertenecer Claro. a Ucrania? Y por otra parte, ¿cuál va a ser la postura de la Unión Europea en general con respecto a que la Unión Europea ya dijo que, atención, que Rusia, si avanza sobre Ucrania, ¿qué garantía tenemos que luego no va a avanzar sobre los países bálticos, que son miembros de la OTAN? Claro. ¿Qué garantías tenemos que no avance sobre otros países? Porque Rusia lo que quiere es constituir lo que como Israel quería y quiere hacer en el Líbano, y lo hizo en el año 2006, fracasó porque las Naciones Unidas, la verdad que fueron un chiste, quiere constituir también una zona control, un colchón. ¿Un colchón entre qué? Entre Rusia y la OTAN. Cuando en su momento Ucrania quiso entrar en la Unión Europea y eventualmente coqueteando entrar en la OTAN, recordemos que en la península de Crimea estaba el asiento de una flota naval de Rusia del Mar Negro. Entonces, Claro. Rusia, Putin, ¿qué dijo? Pero atención, ¿de qué estamos hablando acá? Yo tengo la flota naval del Mar Negro y esto va a ser territorio de la OTAN. Si yo tengo, entonces Occidente me está cada vez cercando, no tengo una zona de control. Y entonces en ese momento, en el año 2014, ¿qué hizo Putin? Se tragó la península de Crimea. Y Sí, luego hubieron otros acontecimientos políticos que exceden a la charla de hoy, tal pero que cual. le dieron validación, por lo menos para Putin, para decir, si Rusia no está tranquilo en sus fronteras, Europa no va a estar tranquila. ¿Por qué? Porque en su momento Europa desplegó sistemas de misilísticos cuando no tenía que haberlo hecho. De alguna manera apoyó a Ucrania en sus apetencias de entrar en la Unión Europea y alguno le habrá dado el Claro. guiño verde para entrar en la OTAN. Entonces, por eso se desactivaron los acuerdos de limitación de armamentos, el acuerdo START, que duró
muchos años, quedó totalmente desactivado. Entonces, Europa hoy, si me preguntas, también es una zona totalmente inestable. Entonces tenemos zonas de conflictos bélicos en Europa con Rusia, Rusia-Ucrania, conflictos terriblemente peligrosos a punto de estallar mayor todavía en Medio Oriente. Y si a eso vos le agregás que eventualmente China observando si Estados Unidos se viera comprometido también en el apoyo por un lado a Ucrania y el apoyo por otro lado de Israel, pregunto yo, ¿y China no se sentirá envalentonada eventualmente para Claro. avanzar con Taiwán, que considera a Taiwán como una provincia rebelde? Entonces, los temores y los ruidos de guerra se están acrecentando y esto la verdad que no Por tiene, por todos lo menos lados. ahora, visos de desescalamiento, Sin Santiago. duda, Alberto, sos de esas personas que me iría a buscar un café y seguiríamos charlando, pero vamos a dejarlo para la próxima. Cuando yo tenía Te nueve mando un abrazo y años, gracias por el contacto, te Santiago. dejo para la próxima. Cuando yo tenía 9 años leía en alguna revista, en 1982, cuál era el rol de la OTAN que tuvo con la Argentina. Lo vemos en el conflicto bélico de Malvinas. Lo Me vemos la parece próxima. excelente y te mando un abrazo. Abrazo grande. Alberto Chao. Ruscolequier contándonos todo lo que tiene que ver con la geopolítica y la intención de la Argentina, no solamente de entrar a la OCDE, que obviamente es una buena posición, pero de ser de alguna manera miembro de la OTAN. Bueno, entendamos qué es la OTAN para ver si la Argentina puede llegar a ser miembro de este organismo, sobre todo con lo que pasó en 1982. Quédense que tenemos más información.